que es la transformación de mamá, y que desea el cuerpo que tenía antes del embarazo. ¿Lo pueden hacer en etapas o tiene que ser todo de fregazo? No se dejen llevar por costos muy baratos, muy económicos. Hola doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cor. Un placer aquí poder compartir los conocimientos para informar mejor a los pacientes. Para la gente que no la conoce muy bien, es la doctora Anel Briceño, que se encuentra en la ciudad de Mérida, es cirujano plástico. ¿Qué le impulsó a entrar en la rama de cirugía plástica? Yo vengo de una familia de puro médico, la verdad, y de ahí es donde yo me fui hacia ese camino, ¿no? De la medicina, que siempre estuvo pues dentro de la familia y siempre estuve muy empapada de todo eso. Ya estando en la carrera de medicina, me doy cuenta que la parte de la cirugía reconstructiva, las anomalías congénitas, me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Y de ahí fue que tomé el camino y el rumbo hacia la cirugía plástica, ¿no? Que ya pues más a fondo involucra pues mucho más que eso, ¿no? No solamente cirugía reconstructiva, sino también la parte estética, ¿no? De la cirugía plástica. Para la especialidad ahí en México, ¿se gradúa de cirujano general y luego empieza cirugía plástica o cómo es el proceso de estudio allá? Sí, es un camino largo, la verdad son muchos años. Para ser médico cirujano, son médico general, son 6 años de la carrera de medicina y posterior a eso se presenta un examen nacional para aspirar a una residencia médica o a una especialidad, ¿no? Se conocen como residencias médicas las especialidades. Y de ahí, si uno aprueba ese examen, en el caso de cirugía plástica, no se entra de manera directa. Hay que entrar primero a cirugía general, hacer mínimo 2 años de cirugía general y de ahí aplicar otra vez otro examen, otra entrevista a cirugía plástica. Y de ahí son 4 años más. O sea, en total son unos Wow. 14 o 15 años más o menos de Ok. estudio. Sí, sí es bastante. Y por ejemplo, en este caso, que la especialidad médica de cirugía plástica dura tantos años, ¿qué la mantiene motivada? Pues la verdad es que se vuelve parte, pues se vuelve tu vida completa realmente, ¿no? La carrera, porque es tan demandante y son tantos años y guardias y convives más horas con tus compañeros de la carrera, de la especialidad, que pues con tu propia familia, ¿no? Entonces, pues lo que te motiva a seguir, pues es la ilusión, ¿no? De tener el título, tener la especialidad, convertirte en un especialista y llegar a este punto, ¿no? Donde ya tienes una práctica médica exitosa, ¿verdad? Y tienes muy buena relación con los pacientes y eres capaz, pues, de ayudarlos a cambiar la vida, ¿no? Excelente. Por ejemplo, ahorita en su experiencia, ¿cuál es el procedimiento más común que le piden? Yo ahorita mi práctica es más o menos un 70% de cirugía estética y un 30% de cirugía reconstructiva o cirugía de urgencias. Como cirugía de urgencias veo de todo, o sea, desde quemaduras, accidentes de trabajo, lesiones de mano, lesiones de cara, mordeduras de perro, ¿no? Es casi todo lo que llega aquí en el hospital. Pero en mi práctica privada, lo que más piden los pacientes son la cirugía de contorno corporal, liposucción, abdominoplastia y ahí viene incluido también el aumento de busto. Pueden ser como cirugías solas o combinadas. ¿Eso es el mommy makeover o estoy metiendo de más o de menos? Sí, no, bueno, el mommy makeover sí, se llama pues por cuestiones de marketing, ¿no? Por así decirlo, el mommy makeover porque es la transformación de mommy, ¿no? De mamá, que ya tuvo a sus hijos, que ya no desea tener más hijos y que desea el cuerpo que tenía antes del embarazo, ¿no? Entonces, el mommy makeover sí es un conjunto de esos tres procedimientos, o sea, los tres se hacen juntos en una sola cirugía. ¿Qué serían? Es la liposucción completa de todo el cuerpo, espalda, abdomen, cintura. La grasita que se extrae con la liposucción, esa grasita la podemos injertar o inyectar en el área de los glúteos y de la cadera, que ese es el famoso Brazilian Butt Lift, ¿no? Después de eso, en la parte delantera, a la paciente se le hace un levantamiento y aumento de busto con implantes y la abdominoplastía o el tummy tuck, ¿no? Para cerrar esos músculos del abdomen que se abrieron durante los embarazos y quitar todo el excedente de piel y las estrías que quedaron. Es una transformación completa, ¿no? De todo el cuerpo prácticamente. ¿Y cuánto, por ejemplo, el proceso de cirugía, cuánto tiempo dura más o menos? Esta cirugía tarda aproximadamente entre 5 y 6 horas. Es una cirugía larga, ¿verdad? Porque son pues 3 o 4 procedimientos combinados en una sola.
¿Ese tipo de procedimientos se hacen en hospital o se hacen en clínica? ¿Dónde se manejan? Sí, no, ese procedimiento yo en lo personal, en mi práctica privada, siempre lo realizo en un hospital certificado con todas las áreas necesarias, ¿verdad? Con laboratorio, banco de sangre, terapia intensiva, rayos X, tomografía, o sea, con todas las instalaciones y todas las instancias necesarias, ¿verdad? En caso de que sea necesario recurrir a una. La estancia en el hospital también es importante. El paciente tiene que permanecer hospitalizado al menos una noche. ¿Okay? No, no es una cirugía ambulatoria. Uno, por la longitud del tiempo quirúrgico y dos, porque es una cirugía pues que al ser tan larga y son tantos procedimientos, pues el paciente tiene que estar muy bien vigilado, ¿verdad? Necesitamos vigilar que esté orinando, los líquidos intravenosos que se le están poniendo, el manejo del dolor, antibióticos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre dejo a mis pacientes hospitalizados durante al menos una noche y si el paciente quiere quedarse 2 o 3 noches más, que sí hay algunos casos que lo solicitan, con mucho gusto se pueden quedar el tiempo que ellos requieran, ¿verdad? Pero por seguridad siempre hay que permanecer en el hospital. Qué bueno que toca ese punto, porque el otro día que estaba en otro episodio platicando con un doctor, y esto es realmente cierto, ¿eh? Pues nosotros manejamos lo que es turismo médico, que nuestro enfoque es andar buscando doctores en todos lados de la República que cumplan con un perfil de calidad alto, ¿no? Para representarlos y pues que la gente los pueda conocer. Y nos mandó un correo, un paciente, nos dijo que estaba interesado en asistir con un doctor y contactamos al doctor pues para empezar el proceso de revisión. Y ahorita que dijo lo del hospital, pues se me hace algo muy bueno. Me gustaría que nos platicara un poquito más al respecto porque ese doctor hacía la liposucción y hacía procedimientos bariátricos también, pero liposucción en su garage. Wow, sí, O sea, ciertamente sí. sí hay. Y la persona, el paciente, iba a ir a hacerse el procedimiento en la casa, en el garage de una liposucción. O sea, pues para la gente que no sabe, cuando lo dijo, o sea, dije, qué bueno que enfaticemos un poquito para que podamos aprovechar este espacio para que la gente vea lo importante que es y a pesar de que son procedimientos estéticos, cosméticos, son importantes que se hagan con un doctor certificado, un cirujano certificado, bajo normas estrictas de higiene. O sea, no lo puedes hacer con una aspiradora. O sea, No, 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 por supuesto que no. O sea, desgraciadamente sí, o sea, creo que todas las ciudades, todos los países estamos expuestos a este tipo pues, de personas, ¿verdad? Que muchos ni siquiera son médicos y los que sí son médicos, pues suelen ser o pues médicos generales que toman alguna maestría o algún curso en línea, o sea, ni siquiera es presencial, es a través de una computadora, ¿no? Les enseñan cómo hacer una liposucción, cómo poner unos implantes, pero lo hacen de manera clandestina, ¿no? En clínicas escondidas en casas, en garajes, y desgraciadamente, pues la gente expone y pone en riesgo su vida, ¿verdad? Al acudir con este tipo de personas, casi siempre guiados por el costo, ¿no? Porque ofertan precios muy, muy bajos, tan bajos que pues te hacen dudar de qué me van a hacer, ¿no? Y dónde me lo van a hacer. Entonces, sí es muy importante que el paciente sepa uno que se va a operar con un cirujano plástico certificado, ¿verdad? Ante el Consejo Nacional de su país. Aquí en México, pues es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ¿verdad? Pero cada país tiene su consejo que certifica que sus cirujanos están capacitados, ¿verdad? Para realizar estos procedimientos y para poder resolver cualquier complicación. Y yo como cirujano, pues no voy a exponer mi prestigio, mi cédula profesional, ¿verdad? Buscando o dando los precios más baratos a expensas de operar en lugares que no estén bien establecidos ni regulados, ¿verdad? Porque sí es un riesgo muy alto. ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando del Mommy Makeover, después de que la paciente sale del hospital, ¿cuánto le toma recuperarse, más o menos? Es una recuperación un poquito larga, o sea, comparado con otras cirugías, ¿verdad? La recuperación de esta cirugía es de al menos unas 2 semanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la paciente pues sale operada pues de todo el cuerpo, ¿no? Adelante, atrás, a los lados, del busto. Entonces sale también con un drenaje a nivel del abdomen, pero que ese drenaje lo tiene que tener aproximadamente entre 7 y 14 días, o sea, de 1 a 2 semanas, ¿verdad?
Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, las primeras 2 semanas es para que estés en tu casa, movilizándote dentro de tu casa, ¿verdad? En un reposo relativo, o sea, no hacer ningún esfuerzo físico, no puedes hacer ejercicio, no puedes manejar un poco, ¿verdad? O sea, no puedes estar yendo al súper a pasear y todo con tu drenaje ahí colgado por el riesgo de que se jale, se te salga, se infecte. Pero sí, hay que ser muy específicos porque muchas veces pues tienen esas dudas las pacientes, ¿no? Y piensan que se va a poder hacer la vida normal a los 2 días y pues no. Mínimo son 2 semanas de recuperación para retirar el drenaje, para retirar puntos y posterior a ello la paciente tiene que utilizar unas prendas de compresión, unas fajas y un brasier especiales durante 2 meses, ¿verdad? Pero a partir de que retiramos el drenaje y los puntos, pues ya pueden ir retomando ciertas actividades, ¿ok? El ejercicio es el único que sí tenemos que esperar un mes, o sea, 4 semanas para poder hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Y ahí, por ejemplo, si la paciente no tiene tanto tiempo o si quiere aprovechar sus vacaciones, supongo que el Mommy Makeover lo pueden hacer en etapas o tiene que ser todo de fregazo. Normalmente, si viene una paciente de otro país a operarse, ya viene con el conocimiento, ¿verdad? O sea, yo platico, tenemos una cita virtual antes y yo les explico cómo es todo el procedimiento. La elección de hacerse las 3 cirugías en una o hacérselas por separado, eso ya es a elección del paciente, ¿verdad? El Mommy Makeover en sí, pues son las 3 juntas, ¿no? Que económicamente hablando resulta mejor, ¿verdad? Porque no hay que pagar 3 veces el hospital, 3 veces la anestesia, los honorarios médicos, ¿verdad? Pero los pacientes sí ya están enterados, ¿no? Y organizan su trabajo, sus tiempos, su familia, todo, ¿verdad? Para quedarse aquí en Mérida por lo menos, al menos mínimo 2 semanas después de esta cirugía. Obviamente pacientes ustedes de Mérida, de algunas otras partes de la República y extranjeros. ¿Cuál sería el proceso? Si yo fuera un paciente extranjero, ¿me podría platicar más o menos cuál es todo el proceso paso por paso para que lo conozcan y ya sepan qué preguntarle? Sí, el primer contacto es por vía correo electrónico, ¿no? Así es como me contactan el 100%, casi el 100% de los pacientes, sobre todo los que no viven aquí en Mérida. Nos contactamos por correo electrónico, les mando la información. Si desean seguir adelante, entonces agendamos una cita virtual, ¿verdad? Porque a mí me gusta conocer a los pacientes, platicar con ellos, ver el aspecto físico que quieren mejorar, que quieren cambiar, ¿verdad? Y ya que tenemos la cita virtual, entonces ya ellos planean de acuerdo a sus trabajos, sus actividades, la fecha en la cual les gustaría venir a Mérida a operarse. Les solicito unos estudios de sangre prequirúrgicos, ¿verdad? Porque antes de programar cualquier cirugía necesito saber que el paciente está en óptimas condiciones y está sano, ¿verdad? Para poder operarse. Y una vez que ya agendamos la fecha, pues ya vienen los preparativos, ¿no? Que sí hay que solicitar implantes, elegir el tamaño, la talla de las fajas, separar el quirófano, el hospital, ¿verdad? Y pues ya esperar al paciente a que pueda llegar aquí a Mérida, ¿no? Para realizarse la cirugía. Ahí saliéndome un poquito del tema, el otro día estaba leyendo de que la liposucción con máquina de agua, ¿eso es algo que es cierto o me No. timaron o sea, nada que ver? No, eso no es cierto. O sea, lo promocionan como la hidroliposucción, ¿verdad? Ajá. Pero esa es una de las cuestiones o procedimientos que se utilizan esos términos para engañar al paciente realmente, porque un cirujano estético, quiero aclarar, no cirujano plástico, que trabaja en un spa, que trabaja en una clínica escondida en alguna casa domiciliaria, por ejemplo, se anuncia con diferentes tipos de procedimientos, pero les cambian el nombre. Lo que es la minilipo, la hidrolipoclasia, hidroliposucción, hay una cantidad infinita de nombres, ¿no? Que les van cambiando, pero simplemente es para disfrazar lo que están haciendo, porque una máquina de liposucción con agua no existe. O sea, la técnica quirúrgica de la liposucción no se extrae agua. Sí inyectamos una solución para disolver la grasa y evitar que no haya tanto sangrado, pero el término hidroliposucción en realidad no existe. O sea, lo que esos cirujanos o esas personas hacen es una liposucción completa, pero disfrazada con otro nombre. Sí, no se dejen engañar por eso, ¿verdad? Porque hay muchos, sobre todo spas y clínicas estéticas que anuncian todo ese tipo de procedimientos con nombres así muy,
muy rebuscados, muy extravagantes, pero en realidad solo son para ocultar lo que realmente hace. O sea, liposucción se inyecta la solución, se utiliza una cánula, extraen la grasa. Se utiliza una cánula, esa cánula está conectada a un aparato que se llama liposuctor, es una aspiradora que extrae la grasa y así es como se realiza, ¿no? Perfecto, sí, porque sí, estaba investigando sobre liposucción, procedimientos y todo eso, y me salió de que cero recuperación, hidroliposucción y no sé qué, y que con agua y que no generaba inflamación y así, de que dije, se me hizo muy, muy curioso, ¿no? Gracias por aclarar ese punto. Aquí en su experiencia, ¿qué podemos esperar dentro de 10 años de la especialidad de cirugía plástica? Bueno, podemos esperar cada vez más subespecialidades, ¿verdad? Porque algunas veces no solamente con hacer cirugía plástica es suficiente. Hay cirujanos plásticos que se especializan solamente en cirugía de mano, o solamente en cirugía de nariz, cirugía de busto. Yo creo que esa tendencia es la que se está agarrando actualmente para tomar una zona muy específica, ¿no? Hay cirujanos que también solo se dedican a hacer liposucciones y cirugía de contorno corporal, cirugía posbariátrica, pero definitivamente la cirugía plástica es un rubro de la medicina, de la cirugía que ha estado creciendo muchísimo. Sí es cierto que tal vez con las redes sociales, la publicidad de las celebridades, todo lo que se ha hecho es una rama que se ha vuelto pues un poco de moda, ¿no? En los últimos años, la verdad es algo que gracias a Dios ya no se ve como un tabú realmente, o sea, ya mucha gente ya no le da pena mostrar que se está haciendo algún procedimiento en la cara o que se operó, ¿verdad? Hace 10 años era totalmente secreto eso, ¿no? Y nadie quería decir nada ni anunciarse nada, ¿no? Pero con las redes sociales es algo que nos ha ayudado mucho a crecer como especialistas, ¿no? Y qué bueno que preguntas específicamente sobre la cirugía plástica, porque también estamos enfrentando un serio problema, ¿verdad? Con los cirujanos estéticos, que no son cirujanos plásticos, pero que hacen los mismos procedimientos que hacemos nosotros, pero pues de manera ilegal, ¿verdad? Porque eso es algo que por lo menos aquí en el estado de Yucatán ya está penalizado, el realizar procedimientos quirúrgicos estéticos sin ser un cirujano plástico, ¿no? Entonces es una lucha constante que tenemos y que desgraciadamente pues se ha ido incrementando con el paso de los años, pero pues ya estamos trabajando en eso para modificar las leyes aquí en el estado y espero que eso sea una plataforma para modificar las leyes a nivel nacional. Y para los pacientes, doctora, que van a visitar Mérida por primera vez, tengo entendido o leí por algún lado que ya tiene o ha estado 3 o 4 años como una de las ciudades más seguras y creo que UNESCO le dio el Patrimonio Nacional. ¿Qué les recomienda a los pacientes de actividades? Obviamente sin decir comerciales de los taquitos de acá o aprovecha o sea. Sí, no, pues mira, Mérida es una ciudad muy rica culturalmente hablando. Tenemos muchísimo que ofrecerle a todos los pacientes. Sí fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO hace unos años, ¿verdad? Y eso es algo que le ha dado un plus a la ciudad muy grande, ¿no? Tenemos mucha riqueza histórica, casonas antiguas muy bonitas para visitar, calles muy tranquilas. Y pues tenemos muy cerca también regiones dentro del interior del estado, ¿verdad? Que los pacientes pueden visitar, conocer, pasear. Tenemos la playa también a 20 minutos de la ciudad, cerquísima, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no es por nada, en Mérida tenemos de todo, la verdad, y una muy buena calidad de vida y es una excelente ciudad para que el paciente venga a hacerse su cirugía y a recuperarse aquí con nosotros. Clima tropical entonces, ¿no? Sí, tropical, caluroso. Eso sí es muy caluroso, Okay. pero tenemos aire acondicionado en todos lados. Perfecto, entonces Sí. llévense protector solar. Sí. ¿Cómo ve el futuro de turismo médico en Mérida? Pues la verdad yo lo veo bastante prometedor. Aquí por lo menos en la ciudad de Mérida es una ciudad que ha estado expandiéndose y ha estado creciendo muchísimo. Se ha vuelto un punto turístico crucial en el sureste de México, ¿no? Porque tenemos a Cancún a 3 horas de distancia, que Cancún ya es un punto de turismo médico muy fuerte, ¿verdad? Desde hace muchos años.
pero Mérida ya se está volviendo parte de eso igual, ¿no? Tenemos comunidades de habitantes extranjeros ya muy grandes de todas partes del mundo y la diversidad que se ha creado en la ciudad es inimaginable. O sea, ha cambiado. En los últimos 10 años la ciudad ha crecido muchísimo. Entonces, realmente yo creo que el futuro del turismo médico aquí es muy prometedor, ¿verdad? Y con buenas miras hacia el futuro. Y por último, doctora, ¿hay algo más que le gustaría aclarar sobre la cirugía plástica, doctora? Pues más que nada, alentar a los pacientes, ¿verdad? Que no se dejen llevar por costos muy baratos, muy económicos, no pongan en riesgo su vida y por favor acudan siempre con cirujanos plásticos certificados, ¿verdad? No se dejen engañar, investiguen, es derecho y obligación del paciente. Yo siempre les digo, es tu obligación saber con quién estás yendo, cuestionar a tu médico, ¿verdad? De dónde hizo la especialidad, revisar que tenga una cédula profesional y una cédula de especialista, ¿verdad? Porque, o sea, hoy en día tenemos tanta tecnología y tantos recursos a la mano que solamente con agarrar tu celular puedes revisar si tu médico es un cirujano plástico certificado o no. O sea, yo creo que hoy en día no hay pretexto para decir no sabía que no era un cirujano plástico, ¿no? Claro, está excelente. Y por último, doctora, pues muchas gracias por su tiempo, por permitirnos platicar con usted y dar a conocer un poquito sobre Mami Makeover. ¿Cómo la encuentran? Me pueden encontrar en mi página de internet, que es www.cirugiaplasticaenmerida.com, y en mis redes sociales, en el Instagram, estoy como @doctora.anelbriceno, sin la ñ, y en mi Facebook, doctora Anel Briceño Abraham, cirugía plástica, estética y reconstructiva. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Hasta luego. Gracias a ti. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.